Hay momentos en la historia de la humanidad en los que la sociedad comienza a experimentar algo extraño. Una sensación colectiva de confusión sobre quiénes somos realmente, como si poco a poco la identidad humana empezara a volverse difusa, frágil, cuestionable. En esos momentos surgen fenómenos culturales que a primera vista parecen difíciles de comprender. Uno de ellos es el fenómeno de los llamados Therians, personas que afirman sentir una identidad profunda o espiritual con animales, hasta el punto de percibirse a sí mismas como parte de otra especie. Para muchos observadores externos, esto resulta desconcertante. Para otros, es una forma de expresión personal. Pero más allá de las opiniones inmediatas, lo verdaderamente interesante es lo que este fenómeno revela sobre el momento histórico que estamos viviendo. Porque cuando analizamos la historia humana, descubrimos que las crisis de identidad colectiva no son algo nuevo. En diferentes épocas han aparecido corrientes de pensamiento que cuestionan la naturaleza humana, el significado de la conciencia o incluso el lugar del ser humano dentro de la creación. Lo que cambia es la forma en que esas dudas se expresan. En el mundo moderno, dominado por Internet y por comunidades digitales, esas preguntas adoptan formas completamente nuevas. Comunidades enteras se reúnen alrededor de identidades simbólicas, espirituales o psicológicas que hace apenas unas décadas habrían sido casi imposibles de imaginar. Para entender por qué ocurre esto, primero hay que comprender algo fundamental sobre la naturaleza humana. Los seres humanos necesitan significado, necesitan sentir que su vida tiene un propósito, que su identidad tiene raíces profundas y que su existencia encaja dentro de una historia más grande que ellos mismos. Cuando esa sensación de significado se debilita, el ser humano comienza a buscar nuevas formas de definirse. A veces esas formas aparecen en la religión, otras veces en ideologías políticas, en movimientos culturales o en identidades colectivas, y en ocasiones aparecen en fenómenos inesperados que mezclan espiritualidad, imaginación y comunidad. El fenómeno Therian es, en muchos sentidos, una expresión de esa búsqueda de identidad. Para algunas personas representa una conexión simbólica con cualidades animales que sienten profundamente dentro de sí mismas, la libertad del lobo, la independencia del gato, la sensibilidad del ciervo. En otros casos se describe como una experiencia espiritual, como si una parte de su esencia estuviera ligada a la naturaleza de una criatura diferente. Pero incluso quienes observan este fenómeno con escepticismo pueden reconocer algo importante. Detrás de estas experiencias hay seres humanos reales intentando comprender quiénes son. Y aquí es donde aparece una pregunta más profunda. ¿Por qué cada vez más personas sienten que su identidad humana no es suficiente para describir lo que experimentan interiormente? ¿Qué está ocurriendo en nuestra cultura para que tantas personas busquen nuevas formas de definirse? Algunos pensadores creen que vivimos en una era de desconexión profunda. Durante miles de años, las sociedades humanas ofrecían a las personas una narrativa clara sobre quiénes eran. La religión, la tradición, la familia y la comunidad proporcionaban un marco estable de identidad. Una persona nacía sabiendo cuál era su lugar dentro de la historia colectiva, pero en el mundo moderno muchas de esas estructuras se han debilitado. La tecnología ha conectado a las personas globalmente, pero al mismo tiempo ha fragmentado las comunidades tradicionales. La información circula sin filtros, las identidades se reinventan constantemente, y las certezas que antes parecían sólidas ahora se cuestionan cada día. En ese contexto no debería sorprendernos que algunas personas exploren identidades nuevas. La mente humana es extraordinariamente creativa cuando intenta llenar un vacío existencial. Si el mundo ya no ofrece una narrativa clara sobre quién eres, tarde o temprano intentarás construir la tuya propia. Pero aquí aparece otra dimensión del problema, una dimensión que muchas tradiciones espirituales han advertido durante siglos. Diferentes textos antiguos hablan de épocas en las que la humanidad perdería la claridad sobre su propia naturaleza. Épocas en las que la confusión sobre la identidad se extendería, no solo a nivel individual sino también cultural. Algunas tradiciones describen estos periodos como momentos en los que la humanidad debe redescubrir qué significa realmente ser humano. En ese sentido,
el fenómeno Terian puede verse también como un síntoma de algo más grande. No necesariamente como un problema individual, sino como una señal cultural, una señal de que muchas personas sienten que el mundo actual no les ofrece respuestas suficientes sobre quiénes son o cuál es su lugar en la vida. Pero hay algo que debe decirse con claridad. Detrás de cualquier fenómeno cultural siempre hay personas reales. Personas con emociones, experiencias, historias personales y luchas internas. Y cuando hablamos de cualquier grupo humano, la primera respuesta no debería ser el desprecio ni la burla. La respuesta debería ser la comprensión, porque cuando alguien busca una identidad diferente, casi siempre hay una historia detrás. A veces esa historia incluye soledad, a veces incomprensión, a veces una profunda necesidad de pertenecer a algo. Hay una historia que ilustra bien este punto. Un joven relató que durante años se sintió completamente fuera de lugar en su entorno. No encajaba en la escuela, no se sentía comprendido por su familia y pasaba la mayor parte de su tiempo en Internet buscando comunidades donde pudiera hablar con personas que compartieran sus sentimientos. Fue allí donde encontró por primera vez el concepto de Terian. Al principio lo vio como una curiosidad, pero poco a poco comenzó a sentir que describía parte de su experiencia interior. No porque creyera literalmente ser un animal, sino porque la idea de identificarse con la naturaleza salvaje le daba una sensación de libertad que nunca había encontrado en su vida cotidiana. Cuando escuchamos historias como esta, podemos comprender algo importante. Muchas veces lo que una persona busca no es realmente cambiar su naturaleza humana. Lo que busca es un lenguaje para describir algo que todavía no sabe explicar. Y aquí aparece una pregunta fundamental que nuestra sociedad debe aprender a responder con sabiduría. ¿Cómo ayudamos a las personas que atraviesan crisis de identidad sin ridiculizarlas ni abandonarlas? La respuesta no está en imponer vergüenza, tampoco está en ignorar el problema. La respuesta está en algo mucho más antiguo y poderoso, la compasión y la verdad al mismo tiempo. Porque ayudar a alguien no significa aceptar cualquier idea sin reflexión, pero tampoco significa rechazar a la persona que está buscando respuestas. Significa escuchar, comprender y acompañar. Muchas tradiciones espirituales enseñan que el ser humano posee una dignidad única dentro de la creación, no porque sea perfecto, sino porque tiene la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, de cuestionar su propia identidad y de buscar la verdad sobre su existencia. Esa capacidad de cuestionarse es precisamente lo que nos hace humanos, y tal vez, en medio de toda esta confusión moderna, la verdadera tarea no sea condenar ni celebrar cada nueva identidad que aparece. Tal vez la verdadera tarea sea algo más profundo, recordar lo que significa ser humano. Porque cuando una sociedad pierde esa claridad, comienzan a surgir todo tipo de intentos de redefinir la identidad. Algunos son creativos, otros confusos, otros profundamente sinceros, pero todos comparten la misma raíz, la búsqueda de significado. Y esa búsqueda, cuando se mira con atención, nos recuerda algo muy importante. Incluso en los momentos de mayor confusión cultural, el corazón humano sigue intentando encontrar su lugar en el mundo. Esa búsqueda de significado es una de las fuerzas más poderosas que existen dentro del ser humano. A veces se manifiesta de maneras claras y directas, otras veces aparece de forma confusa, fragmentada, como un intento imperfecto de expresar algo profundo que todavía no encuentra palabras. Cuando observamos fenómenos modernos como el de los Terians, es fácil quedarse solo en la superficie, es fácil reaccionar con sorpresa, con rechazo o incluso con burla, pero si miramos un poco más profundo, descubrimos algo más interesante. Descubrimos que este fenómeno no surge de la nada, surge en una época muy particular de la historia humana. Nunca antes los seres humanos habían estado tan conectados digitalmente y al mismo tiempo tan desconectados emocionalmente. Nunca antes una persona había tenido acceso a tantas comunidades diferentes, a tantas ideas distintas, a tantas identidades posibles. Internet ha creado un espacio donde prácticamente cualquier experiencia humana puede encontrar un grupo que la comparta. Para muchas personas, esto ha sido algo positivo. Les ha permitido encontrar apoyo, comprensión, amistades que no habrían encontrado en su entorno inmediato, pero también ha creado algo nuevo, un universo de identidades en constante expansión.
identidades que a veces nacen como metáforas, como símbolos, como expresiones emocionales, y que poco a poco comienzan a percibirse como realidades personales. Cuando alguien empieza a decir me identifico con un lobo o siento que mi esencia es la de un animal salvaje, muchas veces lo que está intentando expresar es algo más profundo. Está intentando hablar de emociones, de impulsos, de aspectos de su personalidad que siente que no tienen espacio en la vida cotidiana. La cultura humana siempre ha utilizado animales como símbolos para describir rasgos de carácter. Desde las civilizaciones más antiguas, los animales han representado virtudes, energías y aspectos de la naturaleza humana. El águila representaba visión y poder, el lobo representaba instinto y comunidad, el león representaba coraje. Incluso en muchas tradiciones espirituales los animales eran vistos como arquetipos que reflejaban fuerzas presentes dentro del ser humano. La diferencia es que, en el mundo moderno, algunas personas ya no utilizan esos símbolos solo como metáforas, comienzan a sentir que esos símbolos describen su identidad de forma literal o casi literal. Y cuando esto ocurre, se abre una conversación compleja sobre identidad, psicología y espiritualidad. Algunos especialistas en comportamiento humano señalan que la adolescencia y la juventud temprana son etapas especialmente sensibles a este tipo de exploraciones identitarias. Durante esos años, la mente está intentando responder preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Qué lugar ocupo en el mundo? ¿Qué significa ser yo? Si esas preguntas no encuentran respuestas claras en la familia, en la cultura o en la comunidad cercana, muchas personas buscan respuestas en otros lugares. Internet ofrece miles de narrativas posibles, algunas son útiles, otras confusas, otras simplemente creativas, pero todas tienen algo en común. Ofrecen una historia con la que una persona puede identificarse. Sin embargo, hay algo que no debemos olvidar. Detrás de cualquier etiqueta de cualquier identidad o comunidad online, sigue existiendo una persona real que necesita comprensión, estabilidad emocional y orientación sincera. Aquí es donde la sociedad enfrenta un desafío importante. No se trata de atacar ni de ridiculizar, pero tampoco se trata de abandonar a las personas en medio de una confusión prolongada. Ayudar significa algo más profundo. Significa ofrecer espacios donde las personas puedan explorar quiénes son sin perder el contacto con la realidad, con su humanidad y con su dignidad muchas veces. Las personas que atraviesan crisis de identidad no necesitan ser corregidas con dureza, necesitan ser escuchadas, necesitan que alguien les pregunte qué sienten realmente, qué los llevó a buscar esa identidad, qué emociones están intentando expresar. Hay una pequeña historia que muestra cómo el enfoque correcto puede marcar la diferencia. Una madre descubrió que su hijo adolescente había comenzado a identificarse como Terian. Había encontrado una comunidad online donde muchas personas compartían esa experiencia. Al principio la madre reaccionó con preocupación. No entendía lo que estaba pasando y temía que su hijo estuviera perdiendo el contacto con la realidad. Podría haber reaccionado con enojo o prohibiciones, pero decidió hacer algo diferente. Decidió hablar con él. Una noche se sentaron juntos y la madre simplemente le preguntó: ¿qué sientes cuando dices que eres un Terian? El joven se quedó en silencio durante un momento. Luego respondió algo que cambió completamente la conversación. Dijo que no sentía literalmente que fuera un animal. Lo que sentía era que cuando pensaba en los lobos, sentía una libertad que nunca experimentaba en su vida diaria. Sentía que los lobos vivían con un instinto claro, con una conexión con la naturaleza, con una fuerza que él no encontraba en su mundo cotidiano. En ese momento la madre comprendió algo. Su hijo no estaba intentando abandonar su humanidad, estaba intentando expresar una parte de sí mismo que se sentía atrapada. La conversación cambió completamente. En lugar de discutir sobre etiquetas, comenzaron a hablar sobre emociones, sobre independencia, sobre el deseo de sentirse fuerte y libre. Poco a poco el joven comenzó a encontrar otras formas de expresar esas cualidades en su vida real. Deportes al aire libre, excursiones, actividades que lo conectaban con la naturaleza de una manera sana. La identidad Terian dejó de ser el centro de su vida, se convirtió simplemente en una etapa de exploración que lo ayudó a comprender algo sobre sí mismo. Historias como esta muestran que la respuesta más poderosa casi siempre es el diálogo y la comprensión, pero también hay otra dimensión que merece atención, la dimensión espiritual.
Durante miles de años, las tradiciones espirituales han enseñado que el ser humano tiene una identidad única, no una identidad basada solo en lo físico, sino en algo más profundo: la conciencia, el espíritu, la capacidad de reflexionar sobre la propia existencia. Cuando una persona se pregunta quién es realmente, está participando en una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Filósofos, sabios y místicos han reflexionado sobre esa pregunta durante siglos. La diferencia es que hoy vivimos en una época donde esas preguntas aparecen en un entorno cultural mucho más caótico, sin guías claras, sin tradiciones compartidas. Muchas personas exploran su identidad en espacios donde las respuestas cambian constantemente. Por eso es tan importante recordar algo fundamental: la identidad humana no necesita ser reemplazada para ser profunda, no necesita transformarse en algo completamente diferente para tener significado. Ser humano ya es, por sí mismo, una experiencia extraordinaria. La capacidad de amar, de pensar, de crear, de imaginar mundos posibles, todo eso forma parte de lo que significa ser humano. Y cuando una persona redescubre esa riqueza interior, muchas veces deja de sentir la necesidad de buscar identidades externas para sentirse completa. Ayudar a alguien en una crisis de identidad no significa imponer una respuesta rápida, significa acompañar a esa persona mientras descubre la profundidad de su propia humanidad. Porque al final, detrás de todas las etiquetas y comunidades, todos los seres humanos comparten algo esencial. Todos buscan lo mismo: comprensión, significado y un lugar donde sentir que pertenecen. Y cuando comprendemos eso, algo importante cambia en nuestra manera de mirar estos fenómenos. Dejamos de ver solo el comportamiento externo y empezamos a ver el corazón humano que hay detrás. Porque si observamos con atención, muchas de las personas que exploran identidades como la Therian están intentando responder a preguntas muy profundas. Preguntas que no siempre encuentran espacio en la sociedad moderna. Preguntas como: ¿quién soy realmente? ¿Qué lugar ocupo en el mundo? ¿Por qué a veces siento que no encajo con lo que se espera de mí? En otras épocas, esas preguntas eran abordadas dentro de comunidades muy claras. Había tradiciones espirituales, mentores, rituales de paso que ayudaban a las personas jóvenes a entender quiénes eran y cuál era su papel dentro de la comunidad. Hoy en día, muchas de esas estructuras han desaparecido o se han debilitado. El resultado es que muchas personas tienen que atravesar ese proceso solas, sin guías claras. Cuando alguien atraviesa ese vacío, la mente busca símbolos para entender lo que siente. A veces esos símbolos aparecen en la naturaleza. El ser humano siempre ha sentido una conexión profunda con los animales. No solo porque compartimos el planeta con ellos, sino porque representan cualidades que reconocemos dentro de nosotros mismos. El lobo representa la lealtad y el instinto de comunidad. El águila representa la visión y la libertad. El tigre representa la fuerza silenciosa. Durante miles de años, las culturas humanas han utilizado estos símbolos para describir aspectos del espíritu humano. Pero cuando una persona se siente profundamente desconectada de su propia identidad, puede comenzar a confundir el símbolo con la identidad misma, y ahí es donde aparece la complejidad. No se trata de negar que alguien sienta una conexión con ciertos símbolos o arquetipos. Esa conexión puede ser muy real a nivel emocional o espiritual. El desafío es ayudar a que esa conexión se convierta en una forma de autoconocimiento, no en una forma de perder el sentido de la propia humanidad. Porque la verdadera riqueza del ser humano está precisamente en su capacidad de integrar muchas dimensiones. Somos naturaleza pero también conciencia. Tenemos instintos pero también reflexión. Podemos sentir impulsos salvajes, pero también somos capaces de transformarlos en creatividad, en arte, en pensamiento profundo. Cuando una persona descubre que todas esas dimensiones pueden coexistir dentro de su humanidad, muchas veces ya no siente la necesidad de definirse únicamente a través de un símbolo externo. Hay otra historia que refleja este proceso de transformación. Una joven relató que durante años se identificó fuertemente con la idea de ser Therian. Sentía una conexión intensa con los gatos. Le atraía su independencia, su capacidad de observar el mundo con calma, su manera de moverse con elegancia silenciosa.
Durante un tiempo esa identidad se convirtió en una parte central de cómo se veía a sí misma. Pero con el paso de los años comenzó a darse cuenta de algo interesante. Las cualidades que admiraba en los gatos no eran algo externo a ella. Eran cualidades que ella misma estaba desarrollando. La independencia que buscaba era su propio crecimiento personal. La calma que admiraba era su propio aprendizaje emocional. Con el tiempo dejó de sentir la necesidad de definirse como algo diferente a lo humano. No porque alguien la obligara a hacerlo, sino porque descubrió que su humanidad ya contenía todo lo que estaba buscando. Cuando compartió su historia, dijo algo muy simple pero muy profundo. Dijo que durante mucho tiempo pensó que tenía que convertirse en algo diferente para sentirse completa. Pero con los años descubrió que lo que realmente necesitaba era comprender mejor quién era como ser humano. Esa frase encierra una gran verdad. A veces el camino hacia la identidad pasa por etapas de exploración, de símbolos, de metáforas. Pero el destino final casi siempre es el mismo: redescubrir la riqueza de ser humano. Y aquí es donde entra la responsabilidad de la sociedad. No podemos ayudar a nadie si respondemos con desprecio. Tampoco podemos ayudar si fingimos que todas las preguntas sobre identidad son simples o irrelevantes. La verdadera ayuda nace del equilibrio entre comprensión y verdad. Comprensión para reconocer que cada persona está atravesando su propio proceso interior. Y verdad para recordar que la identidad humana no es algo vacío que deba ser reemplazado, sino algo profundo que merece ser descubierto. Muchos filósofos han dicho que la crisis de identidad es uno de los desafíos centrales de la modernidad. En un mundo donde todo cambia rápidamente, donde las tradiciones se mezclan y donde las comunidades se forman y se disuelven en Internet, es natural que las personas busquen nuevas formas de definirse. Pero quizás la verdadera respuesta no sea inventar identidades cada vez más complejas. Quizás la respuesta sea redescubrir algo más simple y más profundo al mismo tiempo. La dignidad de ser humano. Ser humano significa tener una historia interior. Significa tener la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, de cambiar, de crecer, de aprender de los errores. Significa tener la capacidad de amar, de construir relaciones, de encontrar significado incluso en medio de la confusión. Cuando una persona redescubre esa verdad, muchas preguntas sobre identidad comienzan a ordenarse de forma natural. Ya no es necesario buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Y quizás, si miramos este fenómeno con esa perspectiva más amplia, podamos entender algo importante sobre el momento histórico que estamos viviendo. Tal vez no estamos presenciando simplemente la aparición de nuevas identidades extrañas. Tal vez estamos presenciando una etapa de búsqueda colectiva. Una etapa en la que muchas personas están intentando descubrir quiénes son en un mundo que cambia constantemente. En ese proceso habrá errores, confusiones y caminos inesperados, pero también habrá oportunidades de crecimiento. Porque cada generación tiene que redescubrir, de una forma nueva, la respuesta a la misma pregunta antigua. ¿Qué significa realmente ser humano? Y la respuesta a esa pregunta no se encuentra en etiquetas rápidas ni en debates superficiales. Se encuentra en el proceso paciente de conocerse a uno mismo, de escuchar a los demás y de recordar que, más allá de todas nuestras diferencias, compartimos una misma humanidad. Si este tema te hizo reflexionar, comparte en los comentarios una palabra sencilla: humanidad. No como una etiqueta, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que, en medio de todas las preguntas sobre identidad que aparecen en nuestro tiempo, sigue existiendo algo que nos une a todos: nuestra humanidad compartida.